Miren, les quiero compartir una palabra que llevo hace varios meses digiriéndola. Tuve el privilegio de que el Señor me ministrara con una parte de esta palabra hace un tiempo atrás, a través de un tremendo pastor, y cada vez que la leo y la vuelvo a estudiar y la vuelvo a leer, el Señor me sigue hablando. Y ha sido una palabra que me ha sostenido en el cierre de año, me ha sostenido en este inicio de año. Y quiero compartírselas hoy día a ustedes porque siento de que no solamente a mí el Señor la trajo con un propósito, sino también seguramente para cada uno de ustedes también lo será. ¿Me ayudan a leer lo que dice ahí atrás? Ya, más o menos, de nuevo. A la 1, a las 2 y a las 3. No hagas tratos de paz con el enemigo, sino vénselo. De nuevo, a la 1, a las 2 y a las 3. No hagas tratados de paz con el enemigo, sino vénselo. Ya. ¿Usted ha hecho alguna vez tratados con el enemigo? Uy, qué silencio. Usted debe pensar que a lo mejor es un tremendo compadre que va a venir ahí de repente a irrumpir su vida. Pero a veces el enemigo es muy silencioso. Y a veces hacemos tratados de paz con él y no nos damos cuenta. Pero miren, yo hoy día les quiero hablar del rey Najas y les quiero preguntar si ustedes han escuchado alguna vez hablar de este rey. Yo había escuchado de hartos reyes, pero debo confesar que el rey Najas no lo había escuchado. ¿Usted lo había escuchado? ¿Alguien que levante la manito? No, creo que el Señor nos va a hablar a todos entonces porque yo tampoco lo conocía. Miren, en 1 Samuel dice lo siguiente. Como un mes después, el rey Najas de Amón, o sea, era amonita, dirigió a su ejército contra la ciudad israelita llamada Jabes de Galaad. Pero los habitantes de Jabes pidieron paz. Mire, repita esto conmigo. Los habitantes de Jabes pidieron paz. Ya, entonces miren, voy a parar acá. El rey Najas era el enemigo de Israel. Y cuando vino a sitiar a este pueblo, ¿no es cierto?, de Jabes, ellos, ¿qué lo que hicieron? Pidieron paz. Y miren lo que les dijo este pueblo, le dijo a este rey, haz un tratado con nosotros y seremos tus siervos, rogaron. Miren, yo esta palabra, como les decía, la escuché hace varios meses atrás y el Señor caló y removió mi corazón. Y hace unas semanas atrás, Daisy, que es la líder de Sofía, mandó esta misma palabra para ministrar a las chicas y a los chicos que estaban en su célula. Y cuando yo se la pongo a la Sofía, estábamos acostadas y me dijo, ay, mami, no entiendo mucho. Entonces yo escuché los nombres y dije, Sofía, mira, yo te voy a explicar. Y le empecé a contar de qué se trataba esta historia. El Señor volvió a tomar esta historia para mí y esta palabra. Y yo le decía, Sofía, mira, cuando el pueblo de Jabes pidió de que hicieran una alianza con él, es lo mismo que si aquí afuera de la casa se para gente extraña y nos dicen, ustedes van a perder su casa, salgan de acá porque los voy a matar. Y que nosotros con el papá, Joaco y tú le digamos, no, por favor, hagamos un tratado de paz. Ven y vive en mi casa y yo te sirvo todos los días. Te sirvo la comida, te lavo la loza, te hago el aseo. Es exactamente lo mismo. Entonces, cuando yo le decía esto a la Sofía, me decía, uy, mami, ¿en serio? Chuta, que sería terrible. Yo le decía, sí, es terrible que lleguen a tu casa, te quiten lo tuyo y que tú en vez de pelear y decir, hey, esta es mi casa, usted le diga, bueno, ya, pero hagamos un tratado de paz, entra a mi casa y yo te sirvo. ¿Se imaginan ustedes haciendo eso? Entregando su casa, entregando el esfuerzo de su trabajo, entregando a su familia como sirviente, ¿se imagina? Bueno, el pueblo de Israel, específicamente la ciudad de Jabes, hizo esto. Y le dijo a este rey que hiciera un tratado de paz. Por eso le puse ese título a la palabra. No hagas tratados con los enemigos, vénselos.
No hagas tregua con los enemigos, vénselos. Porque muchas veces el enemigo nos dice, ya, te voy a dejar tranquilito, pero vas a ser mi siervo. Vas a ser mi esclavo. Entonces, mire, después en el segundo versículo dice, está bien, dijo Najas, pero con una sola condición. Repita conmigo esa parte, con una sola condición. No los escuché. Con una sola condición. Ok, con una sola condición. Les sacaré el ojo derecho a cada uno de ustedes para deshonrar a todo Israel. Uy, cuando yo leí eso, peor todavía, ¿se imaginan uno sin el ojo? Y qué extraño que haya sido el ojo derecho y no haya sido, no sé, una mano, un pie, ¿no es cierto? Por último, el ojo izquierdo. Él les pide que le entreguen el ojo derecho. Y miren, cuando estudiaba y leía sobre la visión, habían cosas que se me venían a la cabeza y recordaba, todos nosotros aquí creo, y si hay alguien que no tiene la visión bien, me disculpa si no lo logro ver de acá. A lo mejor yo igual tengo problema de visión, pero al parecer todos podemos ver, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos permite ver nuestra visión? Por ejemplo, yo aquí puedo ver mi celular. Con mi visión yo puedo ver que hay, las 3 filas tienen gente, ¿no es cierto? Puedo ver gente que anda de chomba o suéter amarillo, verde, blanco. La visión, la vista de nuestros ojos en el plano natural nos permite ver lo que está a nuestro alrededor y lo que está en el plano natural. Entonces, mire, le quiero pedir que mire a quien está a su lado y le diga alguna característica que tiene en el plano natural. ¿No es cierto? Con su vista, mírelo y dígale, no sé, qué lindos ojos tienes, como la primera foto que yo puse ahí de un guerrero que tenía los ojos azules, muy azules. Dígale, no sé, a lo mejor se ve bonito, bonita con ese color de ropa, ¿no es cierto? Bueno, nuestra vista, nuestros ojos nos permiten ver las cosas naturales. Pero Najas no solamente quería quitarle la vista natural, sino que también quería quitar la vista espiritual. La visión espiritual que nos permite ver lo que Dios quiere para nosotros. Que lo que habla Dios de nosotros es que nosotros somos sus hijos amados, ¿no es cierto? Que somos perdonados, que somos restaurados, que nos amó tanto y teníamos un valor tan alto que entregó a su Hijo. Nos hizo reyes, sacerdotes, ¿no es cierto? Esa es la visión espiritual. Si nosotros nos vemos, a lo mejor vamos a decir, no, pero tú tienes un montón de pifias. Tú no eres todo lo que estamos diciendo. O yo no soy todo lo que estoy diciendo. Pero la visión espiritual y la visión que Dios nos da como hijos de Él es que nosotros podamos ver como Él nos ve. Y Najas no solamente quería quitar la visión humana, sino también la visión espiritual. Miren, tener vista u ojos es hermoso, ¿no es cierto? Porque nos permite poder movilizarnos, poder ver lo que está a nuestro alrededor. Pero tiene una limitación, es que solamente vemos lo que está a nuestro alrededor. Sin embargo, la visión es mucho más valiosa porque nos permite ver lo que Dios ve de nosotros. Nos permite ver lo que Dios quiere hacer en usted. Nos permite ver lo que viene en el futuro. La visión espiritual nos permite ver las cosas que no son como si fueran. ¿No es cierto? Entonces yo le invito a que le diga a la persona que está a tu lado, no te conformes con la vista, sino que busca la visión. No te conformes con la vista, sino busca la visión. La visión nos permite visibilizar el futuro y volver al presente y trabajar en eso. La visión nos permite ver lo que anhelamos en ese futuro y volver aquí y cambiar la realidad. La visión me permite ver lo que Dios dice de mí. Hoy día quizás no soy la mujer que Dios quiere que yo sea, pero sin embargo cuando escucho su palabra y Dios pone la visión en mí, me hace creer lo que Él espera de mí y empiezan a transformarse las cosas. Hoy día nosotros tenemos que decirle, Señor, yo quiero no solamente conformarme con la vista de mis ojos, sino tener la visión espiritual. Y la visión espiritual nos permite llegar a nuestro destino.
Si nosotros solamente nos conformáramos con la vista humana que tenemos, seríamos siempre lo mismo. Siempre batallaríamos con lo mismo. Siempre daríamos las mismas guerras y peleas. Pero cuando nosotros logramos ver con la vista espiritual, el Señor nos permite llegar al destino que Él nos ha hablado y que eso se logre concretar. Eso nos da dirección, eso nos permite no desenfocarnos, no poner el esfuerzo en las cosas que son vanas, sino que caminar y avanzar y no descansar, sino que hasta que se cumplan los propósitos del Señor en nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es la actitud cuando nosotros estamos sitiados? Miren, el rey Najas vino con todo su ejército y sitió la ciudad de Jabes. Por todos lados la sitió. Y el pueblo de Jabes se asustó tanto que suplicó que hicieran un tratado de paz. Y cuando yo leía esta palabra, yo decía, ¿cómo me siento yo cuando me siento rodeada? ¿Usted hace sentido como el pueblo de Jabes? Rodeado, sin tener escapatoria, sin tener por dónde salir a las problemáticas. Nosotros también lo hemos vivido, yo también lo he vivido. Y muchas veces ese tiempo uno lo mira quizás en los momentos donde no está en conflicto y uno dice, pero ¿cómo uno se va a sentir tan mal en el tiempo de prueba? Hoy día también en la célula escuchábamos sobre este tiempo, pero sin embargo uno se siente totalmente rodeado y totalmente desesperado. Y esto fue lo que le pasó a esta ciudad de Jabes. Cuando el pueblo de Jabes se vio rodeado, trató de hacer alianza. Cuando David enfrenta a Goliat, le dice, tú vienes contra mí con espada, ¿se acuerdan de esa palabra? ¿Sí? Con lanza y con jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, a quien tú has desafiado. ¿Cómo nos sentimos nosotros normalmente cuando estamos sitiados? ¿Nos sentimos como el pueblo de Jabes? ¿Que es tanta la presión que queremos hacer alianza con el enemigo? ¿O nos sentimos como David, que aun cuando se veía como una miniatura al lado del gigante, él sabía en el Dios que había confiado? ¿Cómo te has sentido tú? Miren, yo muchas veces me he sentido como David y que nada me derriba. Y hay momentos donde me he sentido como la ciudad de Jabes, que me he sentido sobrepasada, donde he sentido que no tengo fuerza y que no puedo. Pero miren, la visión que Dios tiene sobre nuestra vida, lo que Dios espera de nosotros, tenemos que protegerlo. No lo podemos entregar. Cuando el pueblo de Jabes quiso hacer esta alianza, yo me preguntaba, ¿cómo ellos tan solo pensaron en que les sacaran a todos el ojo derecho? ¿Y por qué Najas quería el ojo derecho y no el izquierdo por último? Yo les quiero pedir y hacer un ejercicio con ustedes. Levántenme la mano todos los que son zurdos, o mejor párense, los que son zurdos. Tenemos uno, yo conozco a otra que no se está parando. Los zurdos que se paren. Tenemos 2, 3, 4. Sofía, levántese. Usted es la quinta. Ya tenemos otra hermana. 1, 2, Sofía Burdiles, levántese. Sea obediente. Vamos, vamos, hija. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zurdos. Se pueden sentar. Muchas gracias por ayudarme en esto. ¿Se dan cuenta que los zurdos son muchos menos que los diestros? Son muchos menos. Entonces lo más probable es que en el pueblo de Jabes pasaba lo mismo, que la gran mayoría era diestro. Y miren, cuando ellos iban a la guerra, en la mano izquierda llevaban el escudo. Yo no tengo nada como para simbolizar el escudo. A ver, espérenme. El escudo que tapaba el corazón y tapaba también parte del ojo izquierdo. Y con el ojo derecho ellos podían ver quiénes estaban alrededor, ¿no es cierto? Entonces, si él les pedía el ojo derecho, quedaban inhabilitados para la guerra. Porque el escudo les protegía el corazón y les protegía el ojo izquierdo. Pero el escudo, si no tenían el ojo derecho, no iban a poder pelear.
No iban a poder guerrear, no iban a poder vencer al enemigo. ¿Se entiende? Entonces, mire qué importante es tener el ojo derecho. Bendiga su ojo derecho. Gracias, Señor, por darnos nuestros ojos. Miren, el otro día en la licenciatura que tuvimos este año en el colegio, tuvimos a 2 apoderados que ambos tenían problemas de visión. No, en realidad no tenían visión. Y ellos tenían que subir acá, nosotros arrendamos acá para poder hacer la licenciatura, tenían que hacer todo un recorrido, más encima se nos ocurren hacer cosas raras de repente, una pasada más o menos fome, y después tenían que subir acá arriba a recibir el diploma de su hija. ¿Y lograron llegar a destino? Sí, pero necesitaron ayuda y fue mucho más lento. Entonces, nosotros necesitamos la visión para poder llegar a destino más rápidamente. La visión nos permite llegar al destino donde Dios quiere que llegue. Y mi visión me permite llegar más rápido o más lento. Entonces, no solamente es importante la visión porque yo logro pelear, sino porque yo logro llegar a lo que Dios quiere de mí en un tiempo más rápido. Entonces, mire, dígale al que está a su lado, protege tu visión. No entregues tu ojo derecho. Y el izquierdo tampoco, dígale. No entregue ninguno. Si entregas tu visión, te imposibilitas para la guerra. Si no proteges la visión, el enemigo te hará esclavo nuevamente. Miren, ¿se acuerdan cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? ¿Cuántos años estuvo esclavo? ¿Cuánto? Estoy sorda, más fuerte. Ya, por ahí se escucha un poquito mejor. Ya, 40 años como esclavo. Salieron de la esclavitud. Pasaron un par de horas. ¿Y usted sabe dónde quería volver? A Egipto, a volver a ser esclavo. Porque se desenfocaron de lo que Dios quería. Porque la visión la perdieron por un momento. Porque vieron que estaban rodeados y querían ser tratados de nuevo con el enemigo. Entonces, miren, hermano, no es que nosotros nunca nos vamos a desanimar. Eso sería mentira. No es que usted nunca vaya a perder la fe. Hay momentos que nos flaquea la fe. Pero mire, tenemos que aprender a aferrarnos con todo a la visión de lo que Dios quiere para nosotros. Él mandó a Cristo a morir en la cruz para que fuéramos libres, para que fuéramos absolutamente libres. Porque a veces hacemos en ciertas áreas de nuestra vida tratados con el enemigo y nos volvemos a ser esclavos. Muchas veces en áreas de nuestras vidas volvemos a ser tratados con el enemigo. Cuando usted deja de orar, cuando usted deja de buscar a Dios, cuando en medio de la prueba se desvanece y le echa la culpa a Dios, eso hace que tú vuelvas a ser esclavo. Esclavo de las circunstancias, esclavo de los problemas. Y mire, cuando uno hace tratados con el enemigo, él no solamente dice, ya hago tratado contigo y te dejo tranquilo. No, él nos avergüenza. Él busca la forma de exponernos. Cuando usted piensa que hay algo que puede hacer en lo oculto, ¿qué dice la palabra de Dios? No hay nada oculto que no salga a la luz. Entonces créale a la palabra, ¿para qué va a ser avergonzado? El enemigo, usted hace tratados con él y te va a avergonzar. Ahora háblese a usted mismo y diga, no hago tratados con el enemigo. Dígalo con convicción, no hago tratados con el enemigo. Lo venceré. Miren, Najas les dijo más encima al pueblo de Jabes, dame tu ojo derecho para que ustedes sean avergonzados. Najas, el nombre de Najas significa serpiente. ¿Quién dice la palabra de Dios que es la serpiente? Satanás, ¿no es cierto? Najas significa serpiente, su nombre significa serpiente. Y él hoy día simboliza lo que el enemigo desde siempre ha querido hacer con nosotros y es destruirnos.
quitarnos la visión, hacernos esclavos, quitarnos el gozo, vivir en derrota, vivir en tristeza. Pero el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia, ¿no es cierto? Así que aplauda al Señor y dígale: Señor, yo quiero esa vida abundante para mi vida. Najas era conocido también porque era un rey que se caracterizaba por someter a la gente de forma cruel. De hecho, cuando llegó al pueblo de Jabes, ya ellos habían, como pueblo de Israel, ya habían tenido la experiencia con este rey. La palabra habla antes de él. Y a todos los que había capturado les sacó el ojo. Y se libraron 700 de la primera batalla que tuvieron con él. Y esos 700, ¿saben dónde se fueron a esconder? A esta ciudad de Jabes. Entonces, ahí yo entendí el por qué ellos al tiro: no, hagamos alianza. No era solamente porque ellos habían tenido miedo de la nada. Ellos conocían quién era el rey Najas. Conocían que ya le habían quitado los ojos a muchos de sus amigos, a muchos de sus parientes, que había sometido a muchas de las personas que amaban. Entonces, por eso cuando vieron al rey Najas que estaba sitiando la ciudad, ellos quisieron hacer esta alianza. Pero mire, nosotros tenemos que aprender a no vivir del pasado, sino que aprender a vivir del futuro, ni siquiera del presente. Usted no tiene que vivir de su pasado. Usted no tiene que vivir tampoco de su presente si su presente es difícil. Usted tiene que creer y vivir en el futuro que Dios tiene para usted. Usted tiene que vivir en lo que Dios dice que usted es. La gente podrá decir que usted no puede. El Señor dice que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. La gente puede decir que somos derrotados, pero el Señor dice que nosotros somos gloriosamente victoriosos porque Él nos dio la victoria en la cruz. Entonces, no viva ni de su pasado ni de su presente. Viva del futuro que Dios quiere de usted y vaya y visualice ese futuro y haga que se cumpla ahora. Miren, cuando el enemigo te quiere quitar la visión, muchas veces nosotros cometemos el error de guardar silencio, de no contarle a nadie, que nadie sepa la batalla que yo estoy librando. Y lo podemos hacer por diferentes razones, podemos tener diferentes argumentos. No, porque ¿qué van a pensar de mí si yo estoy en el grupo de líderes? No, ¿qué van a pensar de mí si llevo muchos años en la iglesia? Pero miren, si hubo algo que hizo bien este pueblo, fue que en medio de este escenario pidieron ayuda. ¿Y qué es lo que dice en 1 Samuel 11, 3, 5? Dice: danos 7 días para enviar mensajero por todo Israel. Respondieron los ancianos de Jabes: si nadie viene a salvarnos, aceptaremos sus condiciones. Cuando los mensajeros llegaron a Gibea de Saúl y le contaron al pueblo acerca de su aprieto, todos se echaron a llorar. Y miren, yo lo quise poner ahí en negrita porque yo no sé cómo actúas tú, o sí sé cómo actúo yo. Cuando ves que otra persona está siendo probada, cuando ves que otra persona está siendo sitiada. Por lo menos toda la gente que escuchó esta noticia lloró por este escenario complicado que estaba viviendo el pueblo de Jabes. Todos lloraron, todos sintieron tristeza de que estuvieran siendo sitiados. Hermanos, miren, muchas veces hemos escuchado en la iglesia donde nosotros más encontramos juicio. En la iglesia muchas veces, en vez de sostenerte en el tiempo difícil, te hunden más. Y nosotros no podemos ser ese tipo de iglesia. Cuando otro esté en aprietos, yo tengo que orar por él. Cuando otro caiga, yo tengo que ser de los que levanta. Cuando otro está con su fe a prueba, yo tengo que ser de los que animan. No puedo dejarlo en el piso y más encima aplastarlo. Yo tengo que ser como este pueblo que finalmente todos se echaron a llorar. Saúl en esta época todavía no era rey.
Y cuando el pueblo de Israel pidió un rey, porque ustedes se acuerdan que antiguamente los lideraba directamente Dios, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso? En la antigüedad, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, su pastor, su líder, era directamente Dios. No habían reyes. Pero con todas estas vueltas que se daba el pueblo de Israel, hubo un momento que le pidieron un rey a Dios. Y ahí apareció Saúl. Y una de las razones por la que el pueblo de Israel quiso tener un rey que vieran sus ojos naturales, porque sus ojos espirituales por momentos no veían a Dios, fue porque le tenían miedo a este rey, al rey Najas. Imagínense usted, ¿cambiaría ser liderado por Dios por temor? Usted, yo sé que me va a decir no, aun cuando están en silencio. La primera respuesta es no, pero muchas veces nosotros lo hacemos. Cambiamos lo que Dios dijo de nosotros por lo que ve nuestra naturaleza. Muchas veces creemos más en lo que ven nuestros ojos naturales que lo que Dios dice que va a hacer con nosotros. Entonces, miren, en el versículo 5 dice, Saúl había estado arando un campo con sus bueyes y cuando regresó a la ciudad preguntó, ¿qué les pasa? ¿Por qué están llorando? Así que le contaron el mensaje de Jabes. Yo no puse toda la historia, les pido que ustedes lo puedan leer en la casa, pero Saúl ya estaba siendo llamado a ser rey, pero todavía no era ungido. Y siempre hay algunos que no les gustan las personas que Dios pone. Y había un par de ellos en este pueblo. Entonces, cuando Saúl se entera de esto, vino el Espíritu de Dios sobre Saúl y hizo que todo el pueblo fuera a defender a Jabes. Miren, ¿cómo nos veríamos que uno de nosotros esté en aprietos y todos ustedes me van a defender? Hoy sería glorioso, ¿no es cierto? Jorge, cuando nos acusan en el colegio. Uno de nosotros que está en aprieto y todos nos paramos y vamos a defender a nuestro hermano. Sería glorioso, ¿no? Uno de nosotros que no nos alcance quizás a término de mes a pagar la luz y nosotros en vez de decir, no, el hermano debe estar en pecado, por eso no le alcanza la plata. Si todos nosotros en silencio aportáramos, solucionaríamos mucho más, ¿no es cierto? Y yo bendigo este tiempo que ha llevado el Señor a la iglesia también a poder suplir las necesidades de algunos que están en aprietos. Porque todos hemos vivido ese camino. Todos hemos vivido el camino de dificultad, de escasez. Hermano, si usted está pasando eso hoy día, chócale. Nosotros también pasamos por ahí. Y le puedo asegurar que si conversamos entre todos, nos vamos a dar cuenta que todos hemos pasado por ese camino. Pero nosotros tenemos que aprender a estar sujetos a Dios. Y tenemos que estar sujetos a lo que Él espera de nosotros. Miren, la visión determina tu acción, tu velocidad y tu destino. ¿Se acuerdan cuando yo le decía de mis apoderados que llegaron a su lugar donde tenían que recibir el diploma? Pero necesitaron ayuda porque no tenían su visión. Es tan importante que tengamos la visión. Es tan importante porque la visión permite que yo me pueda mover. La acción permite que yo vaya más rápido. La visión permite que yo llegue a mi destino. En el versículo 3 de 1 Samuel 3 dice, danos 7 días para enviar mensajeros a todo Israel. Yo lo quise volver a poner porque cuando uno está en aprieto, uno no se tiene que quedar tranquilo. Esa técnica no funciona. Si usted está en aprieto en cualquier área de su vida, no se puede quedar quieto, no se puede quedar quieta. Usted tiene que movilizarse. El pueblo de Jabes pidió ayuda a las otras ciudades que estaban cerca y llegó a oídos del que iba a ser el rey. Y este rey hizo que toda la nación fuera a defender a este pueblo. Cuando usted esté en aprietos, busque ayuda. Cuando usted sienta que no puede más, busque ayuda. No se quede callado. La palabra dice que son mejor 2 que 1. Entonces, en los tiempos de dificultad, busque ayuda. Mándele un codazo al que está al lado y dígale, cuando estés en aprieto, no te quedes callado.
No, más fuerte. Cuando estés en aprietos, no te quedes callado. Busca ayuda. En el versículo 9 dice, entonces Saúl envió a los mensajeros de regreso a Jabes de Galaad para decir, los rescataremos mañana antes del mediodía. Repita eso conmigo, lo que está en negrita. Los rescataremos mañana antes del mediodía. Dígalo con fe. Los rescataremos mañana antes del mediodía. Cuando llegó el mensaje, hubo gran alegría en toda la ciudad. Dígame que si usted no escucha que lo van a venir a rescatar, no se va a alegrar. ¿Sí, no es cierto? ¿Quién no se alegra cuando nos rescatan? Cuando cuidas tú la visión, Dios trae la provisión. Cuando tú confías y cuidas la visión y no se la entregas a los enemigos, Dios trae la provisión. Eso dice su palabra. Él trae lo que necesitamos. En el caso de Jabes, él necesitaba un ejército que los defendiera. Yo no sé en qué necesitas ser defendido. No sé quién te está sitiando. Pero cuando nosotros estamos siendo sitiados y cuidamos nuestra visión, Dios trae lo que necesitamos. Dios trae la provisión sobre nuestra vida. En el versículo 11 del mismo pasaje dice, pero a la mañana siguiente, antes del amanecer, Saúl llegó con su ejército dividido en 3 destacamentos. Entonces atacó por sorpresa a los amonitas y los masacró. Ni siquiera les hizo un par de cositas. Los masacró, dice la palabra. ¿Durante un rato? No. Durante toda la mañana. El resto del ejército amonita quedó tan disperso que no había 2 de ellos juntos. Miren, es probable que podamos estar sitiados en algo, pero no estamos derribados. Así dice su palabra. Es probable que estemos en pruebas, pero va a venir el ejército del Señor y va a masacrar a todos nuestros enemigos. Uno a uno van a caer, uno a uno se van a desvanecer, uno a uno van a correr. Por un lado van a llegar y por el otro van a correr, porque la palabra del Señor no miente. Amén. Miren. Cuando tú estás con los enemigos, nunca hagas alianza. Córtale la cabeza. Al más estilo de David. El otro día nos tocó la bendición de compartir la palabra en la escuela de líderes y tocábamos este punto. Córtale la cabeza a los enemigos. ¿Qué vas a hacer tratados con ellos? Córtale la cabeza. Agárralo y córtasela con la espada que el Señor te ha dado, que es su palabra. Soluciona los problemas de la raíz, no los soluciones por encimita, porque seguirás peleando con exactamente las mismas cosas. Si tu problema es la falta de fe, mira, aférrate a la palabra y busca todo lo que Dios dice de la fe. Y léela, declárala, vívela aunque no veas nada y vas a empezar a ver cómo Dios responde a cada una de tus oraciones. Tú no puedes dejar que los enemigos se queden alrededor tuyo. Tienes que derribarlo. Y antes de compartirles los últimos versículos, yo les quiero contar un testimonio. Nosotros con Jorge venimos dando una batalla hace mucho tiempo. Ustedes pueden pensar, a veces uno tiende a pensar, el hermano está súper bien, entonces no tiene problemas. No, yo siempre he creído que mientras más el Señor te hace avanzar, las pruebas son más grandes. Entonces, igual vale la pena. Pero hemos estado en un tiempo de mucha prueba y de mucha dificultad. Y fue un término de año complicado porque no solamente estaban nuestras propias pruebas, sino que estaba el trabajo, estaban las situaciones del colegio, había que coordinar licenciaturas, entraban a la oficina, miss, después pasaba un minuto, miss, venía la denuncia, miss. Y fue un término de año súper complicado. Eso se sumó todo el tiempo de dificultad también para nosotros como familia, la pérdida de mi suegro,
que fue muy difícil también para Jorge. Pero miren, fue un año que venía una y otra, que hubo un momento que yo me sentí tan presionada como se sentía el pueblo de Jabes. No sé si usted se ha sentido tan presionado que siente que se desvanece y que va a vomitar. No de estar enfermo del estómago, sino de la presión de todo lo que tiene que resolver. Yo así me sentí un día y tuve que entrar al baño y vomitar. Y después me arrodillé y lo único que le dije, Señor, no puedo más. Pero yo sé que tú eres mi roca firme, yo sé que tú eres mi fortaleza, yo sé que el gozo tuyo es lo que me da fuerza, tú eres el que me levanta todos los días, tú eres el que me da la sabiduría. Y empecé a recordar todos los versículos que necesitaba para pararme e ir a trabajar de nuevo, porque ni siquiera me podía ir para la casa ese día. Miren, hermanos, todos pasamos dificultades. Después de eso estábamos con el proceso de tener que comprar el lugar donde estamos. Y había un silencio sepulcral del cielo. ¿Le ha pasado cuando nadie responde? Cuando usted ora, declara, hace, pero hay un silencio sepulcral. En ese proceso nosotros fuimos a Santiago un día antes de la Navidad para poder hablar. Y mire, a lo mejor usted se va a reír de nosotros, pero yo siempre he creído que es bendita las locuras que el Señor nos lleva a hacer. Nosotros estábamos esperando que el Banco Estado nos financiara la compra del lugar donde estamos. Son muchos millones, muchos. No nos decían, estamos ya en un año en esto, más de un año. No nos decían que no, pero tampoco nos decían que sí. El ejecutivo nos decía, parece que sí, ya nos alegrábamos, no pasaba nada. Fuimos a hablar con las jefaturas de acá de Valdivia, nos daban toda la esperanza y después quedaba en nada. Fuimos a la jefatura regional, tampoco pasó nada y nos dijo, no, mi limitación está aquí. ¿Ustedes conocen a alguien de Santiago? Me estaban preguntando si teníamos pituto. Entonces a mí me da un poco de risa cuando me preguntan eso, porque ni Santa Isabel nos conoce con Jorge, nosotros somos súper NN, no tenemos familias de gente pudiente, ni mucho menos. Yo le dije, no, nosotros no tenemos a nadie conocido, pero si tenemos que ir a Santiago, vamos a ir a Santiago. Dijo, aquí los únicos que pueden resolver es Santiago. Fuimos a Santiago el 23 de diciembre y sin tener cita con nadie, nosotros esperábamos que el gerente general a nivel nacional del Banco Estado nos atendiera. Entonces no teníamos cita, no conocíamos a nadie, no conocíamos ni siquiera el banco y ahí aprendimos que es un montón de pisos y hay ciertos pisos que tú no puedes entrar. Entregamos un documento y a mí se me ocurre preguntarle a la persona de una oficina, ¿me dan algún correo para hacerle el seguimiento? Porque en educación nosotros podemos hacer el seguimiento a los oficios que entregamos a los documentos. Entonces yo dije, en Banco Estado será lo mismo. Entonces, ¿me pueden dar un correo para poder hacerle el seguimiento? No, nos dijeron no les podamos dar un correo. Era como que si estábamos pidiendo la exclusividad que nos hicieran pasar a tomar café con el jefe. Y entre tanto ir para un lado que nos pimponeaban, íbamos para el otro, nos encontramos con un hombre bendito que era el jefe de la sucursal de Santiago, el gerente de Santiago. Y escuchó lo que estábamos hablando con la secretaria, nos hizo pasar, hizo que nos atendieran las 3 jefaturas que nosotros necesitábamos. Y él hablaba y le decía, baja el tiro. Tomaba el teléfono, no se preocupe, lo estoy escuchando, nos decía. Y volvía a llamar, baja inmediatamente, necesito que vengas a ayudarme. Bajaron las 3 jefaturas que nosotros necesitábamos que analizaran nuestro caso. Sin tener cita, sin tener alguien conocido, sin tener pituto. Ya hasta ahí nos vinimos con Jorge y nosotros antes de entrar a ese lugar, nosotros declaramos, Señor, nosotros haremos todo lo que está en nuestras manos, pero sabemos que esto humanamente no se resuelve. Haremos y tocaremos todas las puertas, pero sabemos que el que tiene que responder es el milagro sobrenatural de tu mano, porque nosotros no podemos. Señor, si tú nos quieres dar ese lugar, nosotros te honraremos y te agradeceremos todos los días de nuestra vida. Pero si tú no respondes, te seguiremos amando todos los días de nuestra vida. Señor, si no es tu voluntad, cierra todas las puertas. Y si es tu voluntad, que todas las autoridades de la tierra se sujeten a ti. Y fuimos, hablamos y descansamos.
¿Por qué lo hicimos antes de que cerrara el año? Porque no queríamos acarrear cosas al 2025, queríamos descansar. Pasaron las semanas, no había nada. Escribí, porque nos dieron correo y teléfono, escribí. Estamos recopilando la información, les avisamos cuando tengamos algo. Y era ayer, sábado, los bautizos en el colegio. Entonces mi pastora Susanita, tan linda, ella me dijo, Glorita, tienen que poner allá afuera un letrero. Y yo no le quise decir nada, yo dije entre mí, no sé si voy a poder poner un letrero. Adoré y yo le dije, Señor, y fue nuestra oración con Jorge, hasta el último día que estemos acá, te adoraremos y te honraremos. O sea, este es el lugar que tú tienes para nosotros, o sea otro, pero te honraremos y no haremos alianza con el enemigo. No se acabará nuestra fe, porque de que tú puedes comprar ese lugar, tú lo puedes hacer. Eres dueño de la plata y el oro, nosotros lo hemos visto, pero si no lo quieres hacer, confiamos en que hay algo mejor. Y ayer en medio de los bautizos todos estaban alegres. Nosotros el día anterior habíamos entregado ese lugar en ofrenda. Fuimos a buscar aceite, ungimos ese lugar. Y le dijimos, Señor, hoy día voluntariamente te entregamos este lugar. Si tú lo quieres cerrar para nosotros, descansamos. Y si tú lo quieres entregar, nosotros nos alegraremos. Pero no teníamos nada y yo estaba con esta palabra tratando de decirle, Señor, ¿cómo predico mañana? ¿Qué les voy a decir si yo necesito también tener una respuesta de testimonio? La respuesta final no la tenemos. Pero miren, yo estaba sentada, terminé de adorar mientras estaban preparando los bautismos y no sé por qué abrí mi correo institucional porque en realidad ni me había acordado del trabajo y abro y lo leo y dice, la gerencia general del Banco Estado nos respondió que se van a comunicar prontamente con nosotros. Miren, hermanos, para decir que no tengo idea, pero la respuesta que nos entreguen va a ser lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces yo hoy día les pido, hoy día yo les invito a que ustedes puedan usar la palabra de Dios. Todos hemos estado en aprietos, hermanos. La diferencia es que no lo contamos. No sé si le contáramos detalle por detalle, estaríamos tanto tiempo. Pero miren, todos pasamos situaciones. Todos. Todos nos hemos sentido sitiados en algún momento. Todos hemos sentido que quizás ya no podemos más. Pero miren, quise poner acá algunos de los versículos que nos van a ayudar a poder cerrar esta palabra. Dice en Efesios, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores, malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para que puedan resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie y firmes. Miren, después de la batalla, dígalo conmigo, después de la batalla, seguiré de pie y firme. En Lucas dice, miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. ¿Dice sobre algunos? Respóndame más fuerte. ¿Dice sobre algunos? No. Dice, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes. ¿Cómo se llamaban ajas? ¿Cuál era el significado? Serpiente. Así que hágale así con su pie. Te voy a apretar bien apretado. Podremos caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Amén. Nada nos hará daño, hermanos. Nada nos hará daño. Hoy día póngase en pie y aplauda al Señor y dígale, Señor, nada me hará daño.